Sé que no ha sido tan fácil el día de hoy, él desde las 5 de la mañana está afuera y tuvo una invitación a otra universidad en la que él viene de unos 22, 23 kilómetros para acá, para la Universidad de San Carlos. Así que él, gracias por estar acá. Pero no hay ningún problema, yo creo que vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Mientras el arquitecto logra... ¿Ya está listo? Bueno, vamos a dar inicio. Licenciado Riquelme, por favor. Muy buenos días. Queremos agradecerles que el haber aceptado nuestra convocatoria para esta mañana. Siempre procuro recordar cuando iniciamos las actividades que programamos que la cátedra ha ido demostrando paulatinamente a través del tiempo que tenemos ya funcionando que podemos hacer esas revisiones transdisciplinarias de todas las cosas que se pueden platicar, se pueden analizar y proponer desde el enfoque del ambiente. Y la mañana de hoy vamos a constatar eso, porque tenemos la propuesta de un arquitecto que, bueno, ustedes saben, ellos han generado muchas ideas para mejorar, hacer propuestas para mejorar todo lo que es el ambiente. Y tuvimos la fortuna de que nuestro amigo nos aceptara. Sabemos que ha sido una cosa difícil, principalmente cuando son invitados que no son profesores de la universidad. Eso nos dificulta un poco para poder organizar sus agendas. De tal manera que queremos reiterarle nuestro agradecimiento al arquitecto Maúl por su tiempo y a ustedes, por supuesto, por aceptar el escucharlo, y estamos a la expectativa de qué propuesta nos va a hacer. Así que a todos, gracias por dejar un ratito sus quehaceres y vamos a empezar de inmediato, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, muy amables. Gracias, Lilia. Muchas gracias al licenciado Riquelme Gasparico Barrientos como jefe de la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Ahora el arquitecto Alfredo Maúl le va a tocar que escucharme un momentito. El día de hoy, un poco emocionada, quiero compartirles unas notas de un amigo, Adalberto Santana, mexicano. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder escribir unas palabras, un pequeño artículo llamado La realidad actual de Guatemala, el indígena como principio infinito. En las líneas de su mano, Guatemala guarda escrito su destino. Ahí están marcados sus rumbos, retos, signos indescifrables y claras señas abiertas a la acción del tiempo y del género humano. No es un país rectilíneo ni superficial, es una realidad compleja con una historia antigua, raigal y una urdidumbre social diversa, precaria y activada. Como los volcanes, cuenta con un patrimonio natural pródigo y generoso, con un acervo cultural excepcional, rico en saberes ancestrales, habilidades técnicas, artes y espirituales. Un país que dispone de grandes oportunidades, pero tiene ante sí mayores desafíos. Instituir al fin un Estado democrático, donde las mayorías mayas se constituyan en actores políticos a la altura de su peso histórico y demográfico. Tejer colectivamente, día a día, un relacionamiento social intercultural y construir entre todos y todas una sociedad realmente inclusiva y plural. Este es el mensaje de futuro para Guatemala, que encontramos en las líneas de su mano, hecho de todas las manos. Esto es acá una parte del maestro, al cual aprecio, y que esperamos dentro de poco podamos tener ya la revista y el artículo en mención que su servidor ha enviado a México. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros, por escucharnos. Arquitecto Alfredo Maúl, muy agradecida. Quiero decirle que
El estar con Alfredo Maúl en algunas oportunidades ha sido muy interesante. Lo he podido observar detenidamente en algunos de sus trabajos, en algunos de sus proyectos. En este momento vamos a leer la hoja de vida del arquitecto Alfredo Maúl. Él cuenta con un diplomado en eficiencia energética del Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Energía Renovable de la Universidad Galileo, un curso en instalaciones eléctricas del Departamento de Electricidad de INTECAP. Tiene una maestría en preservación histórica de la Facultad de Arquitectura en Georgia, Estados Unidos, y una licenciatura en preservación histórica también en Georgia, Estados Unidos. Estudios en arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala, estudios en comercio internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Andívar, y tiene un bachillerato en Ciencias y Letras. Su experiencia laboral. Él pertenece a la Asociación Ambiental Guatemala G22, miembro fundador, director de creatividad e innovación. También en Ecohabitat, en Antigua Guatemala, como fundador, gerente de desarrollo de negocios. Maúl Project, como director de diseño sostenible. En Café Barista, como gerente de desarrollo de negocios. Maúl, como socio fundador, director de diseño sostenible en San Sebastián, España. En Montpellier Foundation, como director asociado del Departamento de Investigaciones Arquitectónicas. También en otro tipo de organizaciones en Virginia, Estados Unidos, como arquitecto, historiador en el Departamento de Investigaciones Arquitectónicas. Especialista en restauración y miembro del equipo de investigación en Montpellier. Tiene un curso de arquitectura bioclimática en el Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Energía Renovable en la Universidad Galileo. Tiene un curso sobre teoría ecológica en la Facultad de Arquitectura en el Departamento de Diseño de Interiores en la Universidad del Istmo. Tiene proyectos seleccionados en Durango, Eco-Urbanización, en CASCAB, Urbanización Sostenible, en Edificio Santiago, Edificio Sostenible para Estudiantes, en Quetzaltenango, en Ecología Urbana, en el Apartamento y Oficina Sostenible, en ECOBAG, en un desarrollo de bolsas plásticas OXO biodegradables, en Verdino BH, integración de estrategias sostenibles en un edificio habitacional, Casa Semilla, concepto de vivienda social sostenible, concepto de la casa vasca, usando principios bioclimáticos, Bosque, concepto del Plan Maestro de Desarrollo Sostenible Residencial. Proyectos seleccionados: Chernobyl más 20, diseño de exhibición por 20 aniversario del accidente nuclear, Museo Ucraniano de Nueva York y Museo Hontel de Kiev, Ucrania. Casa del Paisaje, casa bioclimática de bajo impacto ambiental, en Washington, Estados Unidos. Ciudad de Brooklyn, investigación, arquitectura del complejo histórico en Virginia, Estados Unidos. Salve a la Reina, plan maestro de importancia histórica en el campus universitario de Rhode Island, Estados Unidos. Montpellier, investigación y restauración en la plantación de James Madison. Monticello, investigación y restauración de la cocina de Thomas Jefferson. Green Building, documentación arquitectónica utilizando fotogrametría en Virginia, Estados Unidos. Copy House, reconstrucción virtual basada en interpretación multidisciplinaria en Virginia, Estados Unidos. Y luego podría seguir mencionando todos los proyectos que él tiene. Realmente creo que es un guatemalteco digno, ¿verdad?, de ejemplo, de realmente, no sé si decir ambientalista, ecologista o eco-Alfredo. No sé, realmente le hemos seguido y hemos visto su trabajo, realmente es impresionante, ¿verdad? Para la edad que me imagino que tiene, ha hecho muchos proyectos hoy en día, y en la Universidad de San Carlos, la División de Desarrollo Académico y la Cátedra de Educación Ambiental Superior agradece mucho que usted esté acá para poder compartir todos los proyectos que tiene a futuro.
por favor. Muchas gracias. Me da un poco de pena que lean todo eso. Usualmente digo que digan que soy ilustrador y con eso nos compatimos con la misma ideología. Les voy a pedir que se acerquen un poco. No me los voy a comer. Están muy lejos allá atrás. O hay mucho calor allá atrás o mucho frío. ¿Por qué están allá atrás? La distancia otorga el olvido, dicen las personas. Pues he estado numerosas veces en esta fantástica universidad y no había estado en este edificio, así que es un gusto estar aquí nuevamente. Si logran, así me enteré esta mañana, así que me encantan los edificios viejos y mi carrera me ha llevado por muchos edificios históricos, así que este no termina de ser la excepción. Si logran ver lo que se proyecta en la pantalla, ¿sí? Más o menos, los que están atrás. ¿Y me escuchan bien? ¿O quieren que hable sin eso? ¿Sí, mejor o no? A mí también me gusta más. Lo tengo que usar, me dice. Sí, me están escuchando muy lejos, muy cerca. Cuando los Estados Unidos iba a llegar a esa lunita que se proyecta en esa pantalla, se les ocurrió que iban a tener un pequeñito problema. ¿Y qué iba a pasar cuando le dieran vuelta a los astronautas y los pusieran a documentar sus diarios de campo con los bolígrafos como los que ustedes tienen entre las bolsas? Son bolígrafos que utilizan la gravedad para trasladar la tinta de un punto a otro. Los Estados Unidos contrataron a los mejores astronautas y a los mejores ingenieros del planeta para diseñar este bolígrafo. Y lo denominó la NASA un bolígrafo espacial. Es un bolígrafo que utiliza un gas que empuja una tinta tixotrópica a través de una bola de tuxteno y no importando la orientación del astronauta, la pluma empuja la tinta en la dirección que el astronauta la quiera. ¿Sí? Se estima que al primer viaje a la Luna llevaron 12 de estos bolígrafos y que en inversión, en desarrollo, investigación, prototipos y más prototipos, se habían gastado 12 millones de dólares en ese componente del presupuesto de ir a la Luna. O sea, $1 millón cada bolígrafo. ¿Quién creen ustedes que pagó esos 12 millones de dólares? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿El director de la NASA de su salario? Lo pagaron los impuestos de los norteamericanos. Los soviéticos, unos años antes, porque ellos llegaron antes al espacio, los americanos dicen que llegaron a la Luna, no se sabe. Habían llevado un lápiz. Con 2 quetzales habían resuelto exactamente lo mismo que los ingenieros habían resuelto con toda la tecnología del planeta en ese momento. Lo que quiero transmitirles hoy es un poco de cómo yo vivo mi vida. Es con minimalismo y con mucha moderación. Y ese es un ejercicio mucho de eso. La tecnología no salva al mundo lo salva el sentido común. Y cuando nos conectamos con sentido común al ambiente, como lo hicieron nuestros abuelos y nuestros ancestros, podemos trascender miles de años más. Si lo hacemos con tecnología, estamos perdidos. Perdidos. ¿Sí? 2 quetzalitos en una librería de la universidad. Irónicamente, ese lápiz está conectado a la misma energía que mueve a este señor. El conocimiento siempre va a gobernar sobre la ignorancia. Y yo les podría preguntar a ustedes aquí toda la mañana que me digan qué está haciendo el loco que va jalando un camello en un desierto. Y yo les digo que para mí es una de las personas más geniales que existe en el mundo moderno. Este es un doctor que camina en desiertos del África llevando medicamentos refrigerados adentro de 2 refrigeradoras de corriente directa que utilizan la luz del sol para transformarla en temperatura, en climatización. Y adentro van vacunas contra la polio, la tuberculosis, contra cualquier enfermedad que ese doctor lleva vida a esas comunidades. Es brillante utilizar la tecnología de una forma humilde. Cuando las calorías del sol le dan la fuerza a las piernas del doctor, a las piernas del camello y a los electrones adentro de esos paneles fotovoltaicos.
Imagínense si el doctor se subiera a uno de estos. ¿Llegaría muy lejos en el desierto? Ni siquiera de aquí a la cafetería llegaría. Se atascaría el famoso tuk-tuk. ¿Cuánto cuesta un viaje en tuk-tuk en nuestro país? Promedio. ¿Alguien sabe? 5 quetzales. Es el promedio nacional. Debiese costar menos ahorita que bajó el combustible. Depende de la distancia donde van y depende de la comunidad donde estén. 5 quetzales por flete o por trayecto. ¿Cuánto le pagan al conductor del tuk-tuk al final de cada día? ¿Alguien sabe? A él no le pagan nada. Él paga entre 150 quetzales y 200 quetzales al propietario del tuk-tuk, que es un señor que tiene unos 5 o 6 de estos en promedio, ese es el promedio nacional. 150 quetzales tiene que llevarle él al final del día a su jefe. Algunos días hizo 155 quetzales. ¿Por qué? Porque él paga el combustible, no lo paga el dueño, lo paga el piloto. Entonces llega a su casa al final del día con 5 quetzales para darle comer a 3 hijos y darle comer a su esposa y darles educación y darles un par de zapatos. Es impensable pensar, valga la redundancia, que en un país con abundante sol como el que está hoy aquí afuera de nuestras cabezas, no nos volteamos un poquito a ver al sol. Y el tuk-tuk se manejaría con otra tecnología que es menos impactante y más amigable. Y ese señor ahora traería 150 quetzales a la boca de sus hijos. Vivimos en un país de contradicciones, señores. Y yo he pasado 8 años de mi vida perdiendo el pelo, que ya no está aquí, tratando de demostrar que uno puede romper contradicciones y romper paradigmas. No copiando libros, sino más bien viviendo con el ejemplo este tipo de realidades, ¿sí? Pero imagínense si el tuktuquero se volteara en Mazatenango a ver el sol, no se gastaría mucha plata en combustible y en contaminar el aire, ¿sí? Pero ¿qué tal si ese señor se pasara una bicicleta? Que le hizo un suerrero ahí cerca de Retauleu o en Amatitlán o en Petén y usara sus propias calorías para movilizar su pasaje. Ahí habría mucha más rentabilidad, mucha más salud, menos estrés, menos ruido en las calles de nuestros bellos municipios. Y entonces la humildad, sin lugar a duda, puede estar conectada a la responsabilidad ambiental de nosotros en un país como este, particularmente. Todo, el camello, las plumitas, los satélites que están volando arriba de sus cabezas y el tuk-tuk con paneles solares están conectados a esa premisa, al sol, que sale todos los días aunque esté nublado, sale el sol. Y hemos vivido las últimas décadas en este país en una incongruencia de quedarnos hasta las 11 de la noche viendo malas noticias, cargando un celular para pasarnos más malas noticias cuando sale el sol al día siguiente. Y vivimos a una velocidad que no es necesariamente la que yo quisiera que mis hijos vivieran y crecieran. Pero todos que estamos aquí, vivimos en ese mundo, un mundo irracional en uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Es este país, 108,000 kilómetros cuadrados. Y un país con la mayor diversidad cultural del mundo aquí. 22 departamentos fantásticos que los destruimos todos los días por no tener la mente donde la tenemos que tener. Este bello país. Yo nací aquí hace, ni les quiero decir cuántos años. La falta de pelo me vuelve a delatar. Pero nací 2 meses antes de un terremoto que mató a 25,000 personas de la noche a la mañana. Y curiosamente, mucha parte de mi vida ha estado conectada a ese tipo de cosas, catástrofes naturales. Este lugar, si no lo conocen, los invito a conocerlo. No va a estar ahí en unos 10, 15 años, no va a estar ahí. Pero es el lugar por qué yo regresé a mi país. Irónicamente, el día que iba a este lugar, en el 2006, me topé por este increíble lugar, que es el motivo por qué renuncié a toda mi carrera y a las cosas que leyeron al inicio, que al final son trascendencias del tiempo. Este río marcó en el 2006 por qué estoy aquí parados hablándoles a ustedes y por qué me he comprometido a trabajar incansablemente en luchar por entender y que los guatemaltecos entiendan que es un país para celebrar, no para derrogar o destruir. El río de las Vacas que drena la ciudad de Guatemala hacia el norte. Ahí van miles de toneladas de desechos sólidos todos los años y no les puedo ni contar qué son los desechos que van entre el agua. El río Villalobos, que está un poquito para allá, lo mismo.
El 90% de los ríos de su país están así. Y nos vale, no nos interesa. Si está el río allá abajo, ese es el problema de los que están allá abajo, no el problema de mi nariz, porque no lo huelo. Y es imposible pensar que en un país de esa forma vamos a tener trascendencia, yo pienso. Yo viví en Francia cuando tomé esas fotografías en el 2006, al año siguiente estaba aquí trabajando. He vivido en la pobreza más rica del mundo, solo he comprado un par de zapatos en 8 años. No he comprado pantalones, no he comprado nada. Hasta ahorita en este momento siento que estoy pasando esa trascendencia. En este país hay que ser pobre para ser rico. Y eso lo entendí mucho en mi trascendencia. Pero imagínense ustedes, que esto no se mira muy bien, que cuando aterricé de ese vuelo en el 2007 a la ciudad de Guatemala, un señor me prestó un celular en el aeropuerto. Cuando yo me fui hacía 10 años, habían 3 celulares en el país. Ahora me estaba un señor en el aeropuerto ofreciendo una llamada telefónica porque no me llegaron a traer mis padres o mis hermanos. Tuve que esperar como 1 hora para que me llegaran a traer. Y de ahí realicé que no llegaran a traer porque había un tráfico espantoso de los 11,000 demonios, que no se movían los vehículos en toda la ciudad. Pero decidí jamás volverme a subir a un avión, jamás, hasta que recorrí los 22 departamentos de mi bello país. Y ese viaje me tomó casi 2 años hacerlo. Esta es una de las primeras imágenes que tomé, que no se mira muy bien porque hay mucha luz acá. Pero ahí lo que se refleja es la deforestación de bosques primarios. Un país con vocación forestal como el nuestro jamás debiese de perder cobertura forestal en las laderas, jamás. Porque un evento de lluvia como el que venga en unas semanas o un mes, cuando llegue el invierno, lava nutrientes que se han formado ahí por siglos. En 1 hora se fueron las lechugas y las granos de maíz que van a comer sus nietos. En 1 hora se fueron. Y se fueron a un río muy parecido al río de las Vacas, al río Villalobos, al río Sunil, al río Samalá, al río que quieran que les diga, río Motagua, el que quieran. Y entonces lo que he notado en mi humilde experiencia de los últimos años es que si ustedes ahí, esto es la laguna de Calderas, esto es San Vicente Pacaya o San Francisco de Sales. Conozco este país como pocas personas ustedes van a conocer, porque me encanta. Y me encanta ver a veces las incongruencias como lo que les voy a explicar ahí. Ahí hay 10 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, hay 10. Mi experiencia de haber muy movido por este país, por todos los rincones, es que solo el 10% de los campesinos o los finqueros están dejando su cobertura forestal primaria. Es el caso de este señor. El resto, machete, asadón, fosforazo, semilla. Si no llega la lluvia, perdí todos los elotes. O llegaron las ardillas, o llegó el viento y se volaron las semillas, o los zanates también, eso se las comen. Y entonces el gran problema de nuestro increíble país está aquí. Abajo de una cobertura de más o menos 1 pie a 2 pies, en el extremo que es la costa sur, de humus, hay suelos que no sirven para nada. Y entonces mis hijos, mis nietos, los hijos de sus nietos van a tener que cosechar ahí piedras calizas, piedras calcáreas, diferentes formaciones morfológicas y geológicas, muchas. Petén es el caso más extremo de todos. Y en 10 años Petén es un desierto. Y recuérdense lo que les estoy diciendo, es un desierto. En esa pequeña cobertura que se ha formado por cientos de miles de años, con unos 20 años de maíz y otro monocultivo, se fueron. Y luego vayan a traer los mejores fertilizantes al Marte o a la Luna, donde quieran, ahí no va a crecer nada, nada. Y cuando yo volví en el 2007, a los 15 días, me fui a meter al IERNA y también al IGN, no sé si saben qué son esas siglas, pero si no, investiguenlas. Y encontré esta representación de la cobertura forestal de mi bello país. Yo soy arquitecto y de edificios históricos y ahora estoy trabajando en temas ambientales. Es más incongruente que las otras incongruencias de las que yo hablo. Pero lo que encontré en ese mapa me paró los pocos pelos que tenía en ese momento. Este es el mapa de cobertura forestal del país del 2006. ¿En qué año estamos hoy, señores? 14 de mayo del 2015. Más o menos en el 2006 salió ese mapa en esta época. Han pasado 9 años. La cobertura forestal se ha perdido aún más. Les podría decir que casi el 40% de lo que está ahí ya no está hoy, en el 2015. Queda cobertura forestal al norte del Petén, en la Sierra de las Minas, un poco en la meseta central y muy poco en el resto del país. Y ahora quiero que usen su lógica y su sentido común.
Las líneas rojas representan carreteras, infraestructura vial primaria del país. Donde hay carreteras en Guatemala, ya no hay bosques. Donde hay poblaciones humanas se ha perdido el balance entre el hábitat y el hombre. Lo más importante de una nación es la gente y la tierra. Y aquí todos los días matamos a 20 personas y cortamos 500,000 árboles. Todos los días. Es imposible pensar que nos podemos sentar y no tener un poco de acción a ese complejo. Eso es lo que yo he estado haciendo, humildemente, en los últimos años. Imagínense que yo no tolero para nada tomar este tipo de fotografías. Y he tomado cientos, si no es que miles, pero diría cientos. Que a las 9:30 de la mañana, como es ahorita, esos niños deben estar sentados en un pupitre como ustedes en una escuela y no estar cargando su peso corporal en energía hacia un fogón en su casa. Al día siguiente les toca cargar agua, por cierto. Y al día siguiente vuelven a cargar leña. Es imposible pensar que esa es la forma que permitimos que se eduquen nuestros niños. Y pasa, 1,000,000 de veces al día. Y la mamá y la abuelita tienen que hacer lo mismo. Y el papá va a agarrar su quincena y se emborracha y no lleva ni un centavo a la casa. Y se queda tirado ahí en una banqueta o en un campo. Es imposible pensar que no trabajamos con el ejemplo para mitigar esto. No nos importa mucho. Ya es parte de la misma noción que me robaron un celular y ya me robaron 8, pero compré otro, sí. Y lo compré robado porque es más barato. O me compré mi película ahí vienen aquí a dejar CDs de a 8 pesos, 5 pesos. Y ese le negocié, le compré 10 y me bajé en un Mercedes-Benz a comprarle 20 películas a 100 pesos. Todos somos corruptos en esta bella nación. Y admitirlo cuesta, pero hay que empezar en algo, yo pienso. Y el descaro más grande de estos niños que no lo miran muy bien por la cantidad de luz en el espacio, es que se están riendo. Si ustedes cargaran su peso corporal de aquí a las gradas, estarían llorando. Yo lo he hecho, o sea, yo me paro aquí con toda la intención del mundo porque yo he agarrado esa leña y me la he puesto en la cabeza. Y he sentido lo que sienten millones de mis compatriotas. Y nadie les pone mucha atención. El problema de eso es que ellos están metiéndole machete todos los días a los bosques y no hay forma de recuperación. Y si les prestan una motosierra y un galón de gasolina, se volaron 15 palos en un día. Con el machete por lo menos se vuelan unas cuantas ramas. Imagínense que estos niños ni siquiera la bendición de poderse tomar un vaso de agua. No estoy diciendo agua potable, estoy diciendo agua. Después de sudar lo que sudan antes de las 9:30 de la mañana, se quisieran tomar aunque sea un vaso de agua. No, agua no hay que ir al río otros 7 kilómetros a ir a traer una cubetilla de 20 litros. Y esos 20 litros pesan 40 libras. Y para un niño que pesa casi 40 libras, cargar 40 libras son 40 libras. Los invito a probar su peso corporal sobre la cabeza. Y luego llegamos a las ciudades de todo el país, que ahora son muchas. Y espero que todos ustedes tengan uno de esos en sus casas. ¿Sí o no? O tienen basinicas como tenía mi abuela. La cantidad de agua que se descarga cuando ustedes bajan esa palanquita es alarmante en un país como este. Nuestra investigación lo ubica en 12 litros por descarga. Eso es el equivalente a unos 1,800 garrafones de agua al año, de agua potable. Algún genio se le ocurrió que metíamos agua potable ahí entubada que nos cuesta mucho dinero limpiar, bombear y llevar al punto para meterla a un tanquecito y contaminarla así. Y yo cuando voy al baño y pienso que esos niños tienen un vaso de agua, digo, ¿cómo yo puedo dejar ir 12 litros cada vez que tiro un poquito de agüita María? Un vaso de agua María la mezclo con 12 litros de agua potable, señores. Es infundado pensar que al final del día yo me gasto 300, 400 litros de agua, cuando alguien no tiene ni siquiera 12 onzas. Yo hablo mucho con arquitectos y estudiantes de arquitectura, aquí hay unos cuantos. He hablado con unos 20,000 en los últimos años en toda Latinoamérica, porque me interesa que estos individuos rescaten estas ideas y que las adapten a sus diseños, porque no es difícil, yo lo hago todos los días, pero es impensable creer que no hay alternativas, y aquí les presento una. Yo viví en Francia y en España unos cuantos años. En Francia y en España, para poder ocupar un edificio como este tiene que haber un sanitario de doble descarga, 3 y 6 litros. ¿Sí? El usuario toma la decisión si hizo número 1 o número 2. En esa decisión, el usuario puede ahorrarse 20,000 litros de agua al final del año. 20,000 litros de agua potable, más la energía para bombear el agua a donde esté ese sanitario. Entonces es una relación entre economía y ecología, y eso es mucho de lo que yo celebro de mi trabajo.
La economía puede ser sinónimo de la ecología y viceversa. Pero imagínense Australia, donde viven una escasez de agua en los últimos 15 años por sequía. Un lavamanos arriba de un tanque de 4.8 litros. Cuando el ser humano tiene necesidad, genera con creatividad las soluciones. Aquí hay un buen ejemplo. Es un sanitario que cuesta exactamente lo mismo que los otros. Pero hay conocimiento para mitigar la necesidad, en este caso es el agua. Y eso a mí me parece brillante y es a lo que va la humanidad. Es a ser más responsable con su consumo. Un poquito de pasta de dientes no contamina un poquito de agüita María, jamás. Al contrario, la celebra. Y este tipo de cosas pasan en su casa, en su universidad, en cualquier lugar donde vayan, donde las bajadas de agua en un país donde hay muchísima precipitación anual van directas a la banqueta, a la acera, al aceite de los motores de los carros. Cuando quisiera yo pensar que todos los hogares de este país podrían estar recuperando agua de lluvia y estar celebrando esa agua, porque es agua bendita, por cierto, si no ha tocado el piso. Y podríamos estar descargando sanitarios o estar lavando ropa o haciendo miles de otras cosas con los miles de milímetros de precipitación pluvial que caen en diferentes lugares del país. Tal vez hay un lugar en el país donde eso no funcionaría, y es el Progreso. El resto, hay momentos del año donde podrían subsistir completamente del agua que cae del cielo. Y entonces en estas contradicciones algo extrañas que yo les estoy planteando hoy, y algunos están así como, ¿qué nos venimos a escuchar aquí? Llega esta imagen que no se ve muy bien, entonces me la voy a saltar porque no la puedo explicar muy bien. Llego a imágenes como estas. ¿Alguien sabe qué pueblo es ese? Muy parecido al Molonga, muy cerca al Molonga, pero no es Almolonga. Esto es Sunil, en Quetzaltenango, a unos cuantos kilómetros de Almolonga. Yo recuerdo muy bien este pueblecito. Cuando tenía 12 años fui por primera vez a las Fuentes Georginas. ¿Alguno aquí es de Quetzaltenango o no? Sí, entonces por eso sabía. Y me impactó este pueblito. Pueblito de techos de teja, muros de adobe pintados de blanco, muy bajo a la escala humana, como quizá los españoles lo dejaron hacía siglos. Sí. Y regresé en el 2007, a un mes de haber regresado a Guatemala, y me topé con esto. ¿Eso es progreso? Les pregunto. ¿Es progreso? ¿Es bienestar? Sin duda que sí, sin duda que sí, ambas. Es progreso porque Almolonga y Sunil producen las hortalizas de Centroamérica. Ahí hay más dinero que aquí sembrado en esta universidad. Se mueve muchísimo efectivo ahí todos los días, millones de quetzales. Los mejores pickups de doble transmisión están ahí parqueados en esas casas. Las mejores casas están construidas ahí, entre comillas. Pero miren el problema de una ciudad como Sunil, ¿sí? Nos hemos encerrado a la luz natural, a la ventilación natural. Ahí donde antes había una familia como la que yo recuerdo, aquí, ahora hay un edificio de 4 o 5 niveles, ni siquiera tiene ventanas, y las pocas ventanas que tienen vidrio polarizado y no abren, y las que no abren, encima de todo afuera, tienen unos barrotes, porque adentro hay una pantalla de 42 pulgadas y un estéreo que le da sonido a toda la cuadra, ¿sí? Y hay que resguardarlo, porque todavía lo estoy pagando en algún lugar que al chas chas lo hubiera pagado, pero al chos chos me están haciendo la vida imposible. Me llaman todos los días. Pero entonces imagínense que un pueblo que hoy es gris y de losas fundidas, hace 30 años, 40 años era un pueblo hecho de la tierra de ahí nomás, la madera que se cosechaba por ahí. Nos hemos cerrado en la arquitectura al bello territorio en el que vivimos. Y luego con una aspiración casi que única en nuestra región, se han ido miles, si no es que millones, de nuestros compatriotas, y no solo hablo de Guatemala, hablo de Centroamérica, anhelando un mejor futuro hacia otro lugar. Muchos han sido al norte, ¿sí? Como yo lo hice en algún momento. Y en esa aspiración dejo unas escaleritas ahí al cielo, porque cuando regrese mi esposo, mi hijo, mi primo, mi cuñado, mi esposa, mi hija, mi madre, vamos a construir el segundo nivel. Es fantástico pensar de esa forma, ¿o no? Estamos viendo hacia el futuro, con un sueño. El problemita, y eso se los dice, y tal vez eso es lo que yo usaría como descriptor cuando
Me preguntaron si era ecologista, yo no soy ecologista. Yo soy un arqueólogo de edificios, esa es mi profesión. Yo trabajé en las primeras 5 casas de presidentes en Estados Unidos haciendo investigación, trabajé en Europa, investigaciones forenses adentro de edificios históricos y me pagaban mucho dinero por hacer eso. Trabajé en la casa de Thomas Jefferson, por ejemplo, el tercer presidente de Estados Unidos, o en la casa del 4.º presidente, que es James Madison. Pero yo investigo la arquitectura de una forma muy metódica. Sí, eso hice cuando estudié arqueología maya en la Universidad del Valle. Pero entonces mire lo que pasa en esta concepción. Dejamos hierritos salidos hacia el espacio ahí, donde 10 años después de que se fue mi cuñado, que nunca regresó, o mi primo, o mi papá, o mi hermana, están habiendo sereno, lluvia, sol, lluvia, sereno. Eso es metal, es hierro, hay corrosión. La corrosión empieza a entrar a la estructura desde arriba. Es como que se comieran canitas de leche todas las tardes y no se lavaran los dientes, que no se van a dormir. Todos los días se comen 3 canitas, me cuesta dormir. Al día siguiente, para desayunar, otra canita, no me lavo los dientes. La corrosión empieza a entrar en la estructura. Y luego el albañil, que se robó un par de sacos de cemento en la obra porque tenía otra al mismo tiempo, usa el alambre de amarre más gacho que han encontrado en el mundo. Ese lo venden en Guatemala. Ustedes oyen una bocina que dice chatarra, chatarra, pues le venden todo ahí, lo meten, se lo llevan a Mazagua, lo funden y lo vuelven hierro y otras cosas. Y entre esas cosas es alambre de amarre. El alambre de amarre más. Solo lo sacan a la intemperie y ya se oxidó. Pues, lo usa para encofrar los diferentes componentes de la arquitectura porque el bloque necesita estar confinado en algunos puntos. Entonces usa el alambre y lo deja ahí, saca su tabla y se lleva la tabla a otra hora, pero deja el alambre ahí. Corrosión lateral empieza a entrar en los cimientos desde abajo, coronas y en los intermedios. Te le están metiendo corrosión arriba, corrosión al lado. Y luego cometemos la fantástica idea de poner barrotes en las ventanas. Yo nací, les dije, 2 meses antes del terremoto del 76. En ese momento en Guatemala las puertas eran de madera, no eran de metal. Las ventanas eran de madera, no eran de metal, la mayoría. No habían barrotes, tantos, habían, pero no tantos. Lo primero que sufre en una estructura, y eso se los dice un arquitecto de edificios históricos, es el dintel de una puerta y el dintel de una ventana. Es donde hay menos soporte. Una puerta de metal tradicionalmente se traba y ya no la pueden abrir. Y luego tenemos la otra fantástica idea de abrirlas hacia adentro. No hay silla o cualquier objeto que esté aquí, que si estuviéramos encerrados nos salimos de aquí, si aquí hubieran barrotes en las ventanas. Para el próximo terremoto en el país, muchas personas van a quedar atrapadas atrás de ventanas polarizadas. Un consejo les doy, si tienen eso en su casa, cómprense una Susierra Trooper en la ferretería y ténganla abajo del colchón, que algún día van a sentir que es lo mejor que han comprado, que se van a poder salir de su casa. Y entonces vivimos en un país de contradicciones, una escuela en Retauleu, que yo quisiera pensar que no van a haber estudiantes ahí cuando hay un sismo, porque eso está en el piso, con 300 estudiantes, casi 100 o 75 por nivel. Lo hemos permitido, no hay regulaciones, vivimos en un país altamente vulnerable a sismos y ustedes van a un edificio cualquiera en la zona 14 que cuesta $500,000 un apartamento y hay espejos, hay macetas, hay bancas, hay sofás en los corredores de salida de emergencia, porque se mira bonito, sí, qué lindo, yo pagué $500,000, quiero salir y verme en el espejo antes de subirme al elevador. Pero eso es un riesgo latente a la hora de un sismo. En ninguna nación donde hay riesgo de sismo eso es permisible, solo en Guatemala. Y luego viene el señor, más brillante que la señora, y pone un tinaco de 1000 litros arriba de unos blocks ahí medio puestos en el techo de su casa. En sus casas quizás está pasando esto. No lo estoy diciendo específicamente para ninguno de ustedes. Yo estoy analizando las incongruencias que yo dimensiono en este bello territorio. 1 litro de agua pesa 1 kilo, o sea, 2.2 libras. Arriba, si ese es un tinaco de 1000 libras, hay 2200 libras de peso muerto en agua. Ahí arriba. Es una bomba atómica de agua. A la hora de hacer un sismo así, va para abajo. Y al vecino que está ahí, aunque tenga losa, lámina, pasa de largo. Y le cayeron, lo despertó a medio terremoto, una tonelada de agua. Y hay algunos otros que son un poquito más brillantes, que deciden poner el tinaco como Horacio en el espacio y aparte subir todos sus envases de vidrio a una banqueta donde pasan niños cuando vienen pasando de la escuela. Vivimos en un país de terremotos, que no se les olvide eso jamás.
porque hay que estar muy pensantes de los que ya lo vivieron, los que lo vivimos, y aunque yo no me acuerdo, yo tenía 2 meses, pero los que vivieron ese terremoto nunca se les va a olvidar. Y vendrá otro, y relativamente cerca. Hay 2 productos que más se comercializan en el planeta Tierra todos los días. Este es el número 1. ¿Cuál será el número 2? Ese es el petróleo, si es que se mira bien por ahí. ¿Cuál será el número 2? ¿El agua, dice alguien o ya? No. Hay más transacciones diarias de este producto y de este producto que cualquier otro. Es un estimado. Este producto se estima que hay 1000 corporaciones a nivel mundial que lo gestionan, lo investigan, lo administran, lo extraen, lo venden, lo comercializan y lo dispensan. El otro no se sabe. Son billones de personas. El segundo producto es este. En los 5 continentes es lo que más se consume, más que el agua, porque el agua va metida ahí. ¿Sí? Es energía del sol de hace 9 meses, de la última cosecha. El otro es energía del sol de hace unos 90 millones de años. Es energía del sol, es lo mismo. Ambos son oscuros y son viscosos, o son oscuros y son dependientes de la energía del sol. Uno es renovable, el otro no es renovable. En Guatemala hay millones de sus compatriotas que están metidos en este. Desde que corte el grano en Quiché o en Huehuetenango hasta el que se lo toma en Café Barista está metido en ese negocio. Son billones de personas a nivel del mundo. Pero luego lo celebramos así. Lo metemos en un vasito de poliestireno extruido que al calentar el agua arriba de los 50 grados lo contamina y contamina mi café. Y lo endulzo con un endulzadorcito de otro plástico que no es poliestireno, es poliuretano o algún otro tipo de polímero. Y luego le pongo una tapadera de otro polímero y abro una bolsita de azúcar en otro pedacito de plástico. Al final, haberme tomado el producto más bendecido de esa tierra es haberme tomado la bendición más grande para los hijos de mis nietos, porque les voy a dejar 800 a 2000 años de desechos. ¿Por qué no me lo tomo en esto? Y no le echo azúcar. Echarle azúcar al café es amargarlo, y algún día les contaré más por qué. Pero es categóricamente lo que hacemos millones de guatemaltecos todos los días. Imagínense que celebramos más el de la derecha que el de la izquierda. Un banano de Puerto Barrios, unas manías de Chiquimula, un chocolate de Misco, una astillita del Progreso, 2 quetzales en la tienda de la esquina de mi cuadra. Yo lo compré y tomé esa fotografía. El otro, todo lo que está ahí y lo que no se mira, que es la tapadera, la cuchara y la servilleta, es importado, todo viene de otro lado. Hasta la mezcla para hacer la lechita que está ahí. Y entonces, si no celebramos a nuestra patria, ¿qué estamos haciendo aquí? Pienso yo. Y son decisiones tan sencillas como estas, como las que hacía mi abuela, de ir a una tortillería con un canasto y una tela de algodón, mejor si es de cantel y no algodón de la China, y celebro esas tortillas metiéndolas para que salga la humedad y se quede el calor. Estimamos en mi organización que todos los días en la ciudad de Guatemala se consumen 3 millones de bolsas plásticas de polietileno de alta o de baja densidad por tiempo de comida. En la ciudad de Guatemala, no estoy mencionando las otras ciudades. O sea, son al día, estimamos, casi unos 15 millones de bolsas plásticas que se van a algún río o algún lago de su bello país. ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Ir con una telita a la tortillería. Y luego pasa otra cosa, y es porque me encanta hablar con muchas personas de esto. Cuando ustedes meten las tortillas salenditas del comal, porque las esperan ahí, así, no, yo no quiero el canasto, yo quiero el comal. Las tortillas llegan un poco más calientes de cuando están en el canasto. Al subir la temperatura arriba de los 50 grados centígrados en un plástico polietileno de alta o baja densidad, ustedes empiezan a liberar toxinas, estrógenos, aditivos, otras cosas de sus tortillitas. Y una vez al mes, todos los días, 3 tiempos de comida, 2 quetzales de tortilla, bolsa, bolsa, bolsa. En 10, 15, 20, 30 años, cáncer, 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 cáncer. O sea, ustedes tienen la decisión. Yo no les voy a decir si prefieren la bolsa o la telita. Yo prefiero la telita. Y lo prefiero porque creo que es una forma más congruente de consumir. Es más barato. Economía y ecología, les repito. El precio ecológico de dejar 15 millones de bolsas en este país es un precio que le va a pagar muy caro a las generaciones que vienen después. Yo no tengo por qué contribuir a ese precio. Yo tengo 8 años de no abrir una botella plástica. 8 años. Es un compromiso no abrir una botella plástica. Yo aquí tengo agua de un ecofiltro. Y aquí hay un poco de té chirripeco de Alta Verapaz. Con agua, con miel, no con azúcar.
pero es mi compromiso, yo lo hago fehacientemente. Y si ahorita me ofrecieran aquí al salir un café en un vaso, yo no me lo tomo. Lo he hecho en Colombia, lo he hecho en Ecuador, lo he hecho donde vaya. Yo no le tengo que dejar basura a las generaciones futuras. Y lo tengo muy claro, pero la mayoría de nosotros no lo tenemos tan claro. Y entonces, nuestro consumo tan práctico como pareciera pudiera ser algo que nos genera trascendencia. Y aquí les doy un ejemplo. En el país, en los últimos 5 años, nos hemos convertido en el país con más cobertura de celular del planeta, es este país. Aquí hay más celulares que habitantes. Se estima que hay 22 millones de líneas de celular y ahí se estima entre 15 y 16 millones de habitantes. No hay ningún otro país, ni Francia, ni Italia, ni Estados Unidos, que tenga la cobertura y la cantidad de personas que tienen un celular, o 2 o 3. Uno para el amante, uno para el trabajo y otro para la mujer. Sí, 3 celulares. O viceversa. Imagínense que todos los días nos comemos 2 o 3 quetzales de tortillas por las orejas. Y para muchos de nosotros quizá eso no es impacto, pero para alguien que vive en Quiché, en la montaña, estar haciendo una llamadita y que no tiene sentido, en lugar de llevar esos 8 o 12 tortillas a su casa, tiene muchísimo que ver. Y van los 5 quetzales de recarga, cuando podría llevar 20 tortillas a mi casa. ¿Sí? Se ha vuelto una adicción en nuestro bello territorio. Imagínense si esos celulares se pudieran programar en las 22 lenguas mayas, en garífuna, en xinca, en castellano, como ya están. Y pudiéramos mandar lecciones, tradiciones orales, cualquier tipo de educación a una montaña en San Martín Jilotepeque, o en el Petén, o en el Quiché, o en Quetzaltenango. Y los niños no tuvieran que caminar 5 horas para llegar a una escuela, porque tienen que ir a traer leña, pero ahora recuperan agua de lluvia en el techo de su casa y tienen una estufa mejorada, que está antropológicamente modificada para vivir adentro de ese espacio. Es un país de incongruencias con una vastedad de soluciones, y es porque me encanta vivir en este bello lugar, porque hay trabajo para 5 vidas, aunque las personas se mueren de hambre porque no tienen trabajo. Y es algo que tenemos que celebrar, yo pienso, y me voy a saltar esta también. Espero no herir ningún sentimiento con esto, pero lo voy a hacer muy sutilmente. Hace unos años, cuando yo volví, me topé con esto. Yo no sabía, yo viví fuera de Guatemala 10 años y me topé con esta bolsita con manos. Sí la han visto, ¿no? Ahora se llama de otra forma. ¿Sí? Es una bolsa solidaria, una bolsa segura, tienen algunos diferentes nombres. Y lo que yo he aprendido en este proceso quizá extraño o interesante de usar el sentido común más que la educación, es que imagínense si en Guatemala, en lugar de meter los productos que van allá adentro en esa bolsa, y no sé ni, o sea, les podría decir cuáles son, pero no hace falta, hiciéramos algo más como una canasta solidaria. ¿Sí? No es una bolsa, no es plástico, sino es una canasta de mimbre que le dio trabajo a 5,000 familias en Quiché o a 10,000 familias en Altavera Paz. La canasta. Adentro, 21 productos más. Una bolsa de té chiripeco de San Juan Chamelco, una bolsa de café de Pueblo Nuevo Viñas, una botella de miel de donde ustedes quieran. Adentro de esa canasta irían 21 productos y 22 con la canasta, uno de cada departamento. En un mes tendríamos dándole trabajo a 50,000 familias, 100,000 familias. Y podríamos estar rotando estas familias para que generáramos bienestar nacional, todo conectado al ambiente. Esos son los tipos de ideas que yo creo que países como el nuestro necesitan. Es reinventir en el bienestar nacional, desde el bienestar nacional. Imagínense que ahora ustedes van, y no se mira, lastimosamente hay mucha luz acá, pero estas imágenes son de muy alta resolución. Y entonces, si ustedes quieren esta presentación, con gusto se las puedo compartir. Un sombrero de Sololá, que este no es de Sololá, tengo algunos de Sololá. Ahora ustedes ven al 98% de los hombres en las áreas rurales del país con una gorra de una paca, cuando podrían tener un sombrero de un artesano como los hacían antes, y cubrirse las orejas y el cuello, donde en realidad tenemos que cubrirnos más la luz que de la cara. ¿Sí? Le daríamos solo con esa premisa trabajo a 50,000 artesanos que siguen haciendo sombreros y estarían generando bienestar nacional, porque estos niños ahora tienen la gorra aquí y el sol está pegando aquí. O sea, las tienen así, por cierto, no las tienen así. Y entonces, solo con una canasta como esta,
un país como este se podría reinventar. Y eso es exactamente lo que a veces nos falta. Es la insinuación de que hay ideas que puedan trascender. ¿Qué árbol será el que están viendo en la pantalla? Alguien dice un matilisguate. Pudiera ser, pero no lo es. Una ceiba. Ese árbol es una ceiba. Es una catedral de la naturaleza, es el árbol nacional de nuestro país. Se convirtió en ese símbolo patrio en 1955. Fantástico árbol. ¿Saben algo de las ceibas o no? Poco. Esta es una ceiba pentandra. Eso quiere decir que tiene 5 ramales principales donde sale, cuando ya sale la semilla, empiezan a salir 5 principales. Y algunas se quiebran y vuelven a retoñar, algunas se quedan en 4 o 3, si es que hubo demasiada afectación. Pero imagínense que esta ceiba al reproducirse genera unos frutos que están acá, estos verdes, y al secarse el fruto, y esto es justo antes de la Semana Santa, que pasa todos los años en la costa sur y en cualquier lugar donde hay una ceiba, no tanto aquí en esta latitud, pero pasa, se abre el fruto y empiezan a volar semillas con el algodón que las lleva. ¿La ceiba es descendiente o el algodón es descendiente de la ceiba? Un árbol de ceiba es una planta de algodón enorme. Produce unas 50,000 semillas en cada estación y tal vez solo 5 de esas 50,000 se reproducen. Tienen que volar lo más lejos de la planta para poder encontrar las condiciones adecuadas para germinar. Y yo me he topado con muchas de estas ceibas así. Esta es una escuela en Monterrico, en Escuintla, o Santa Rosa, perdón, donde el director se le ocurrió meterle motosierra porque iba a sembrar un poquito de cemento en la cancha de básquetbol de los niños. ¿Con qué integridad, autoridad y derecho un individuo corta una ceiba que tenía por lo menos 250 años, que le ha dado sombra a los abuelos de los abuelos de él mismo? Jamás en la vida esos niños van a tener la sombra que ese árbol les otorgó y la que le hubiera otorgado a 200 años para adelante, a más generaciones. Cuando robamos un celular y nos robamos 10 está bien, pero cuando cortamos una ceiba, yo hablé con ese señor, por supuesto. Hubiera querido que él estuviera atrás de un preventivo, no en esa escuela, todavía liderándola. Porque es inaceptable que este patrimonio le metamos motosierra. Y he visto, o sea, les puedo enseñar muchas fotografías, no lo voy a hacer. Pero imagínense que si la ceiba la representamos en esta monedita, que es la más pequeña de todas las que tenemos en nuestra economía, la semilla, el tamaño real de una semilla de ceiba es este. Esa es la comparación real de ese árbol que acaban de ver. O sea, de esa semilla sale un árbol que puede crecer 500 años y que puede transformar el sol, la lluvia, los nutrientes, generar oxígeno, hacer todo el bienestar que le genera al ser humano ahí adentro. Imagínense el tamaño de esta semillita, de todos ustedes juntas. Es imposible que no hacemos esa relación. Y estar sembrada en un lugar, no con la movilidad que me trajo hoy de Fraijanes para acá. O sea, somos tan ineficaces en nuestra trascendencia que metemos una motosierra a un árbol como ese, cuando debiésemos de estar sembrando miles, en lugar de verlos caer al suelo. Yo en el 2010, después de terminar mi recorrido por el país, vi un factor común, bueno, varios, pero ¿cuál creen que fue el que más me marcó? ¿Alguien piensa? Bastante, pero no fue el que más me marcó. El que más me marcó fue la pobreza. Yo me metí a lugares que ustedes rara vez van a llegar. Me quedé atascado cientos de veces o andaba en una bicicleta con un par de zapatos. Cuando regresé en el 2010 y terminé este viaje que me tomó varios años porque no lo hacía cuando podía ahorrar un poquito de dinero y me iba un fin de semana o una semana aquí y allá, decidí, sin decirle a nadie, que para ayudar a un país como este hay que ser pobre, o por lo menos reconocer qué es la pobreza. Y entonces, sin decirle a nadie, yo viví en mi apartamento, que les voy a mostrar ahora en un momento, viví con $2 al día por 2 meses. No sabía absolutamente nadie a mi alrededor. Yo estaba sonriente todos los días.
y en el conteo de monedas para ir a la terminal, que queda a 2 cuadras de mi casa, a comprar las frutas en la tarde y las verduras en la tarde, cuando se las regalan casi, porque están sobremaduras, y esa papaya llévesela aquí que me va a contaminar el resto de papayas. Por 50 centavos me llevaba 2 papayas y una piñita de ese tamaño, no tan grande, chiquita. Pero comía, hacía una sopa que me había enseñado mi abuela desde que yo era niño a hacer una sopa, y luego esa sopa me la cenaba y me la almorzaba. Tenía agua de un ecofiltro, tenía libros, tenía papeles, tenía lápices. No tenía celular, no tenía televisión, no tenía periódicos, no me interesaba eso. Los mejores meses de mi vida fueron esos 2. Fue cuando la mente ha estado más limpia de todas las impurezas o contaminaciones que tenemos. Y en el proceso de contar monedas encontré este mensaje, y con esto voy a cerrar. Ustedes seguro tienen algunas de esas monedas entre sus bolsas. Para que cualquier civilización humana, comunidad humana o grupo humano pueda existir y coexistir, primero necesita tener un entendimiento de su hábitat, del entorno donde está. Eso no importa si son griegos, romanos, mayas o egipcios. Y cuando ya hay un entendimiento del hábitat, el ser humano empieza a desarrollar su espiritualidad, cualquiera que sea, no importa la religión o la creencia. Pero cuando hay espiritualidad y hay una contextualización del hábitat, el ser humano increíblemente empieza a preguntarse por sus ancestros y por sus antepasados. Porque en las respuestas que puede solucionar de esos cuestionamientos hay muchísima más trascendencia. Y cuando ya tengo esa secuencia, el ser humano encuentra la flora y la fauna, que es la que le garantiza su sustento y la sobrevivencia de su alimentación de todos los días. ¿Y qué creen que llega después? Mágicamente llega la cultura, que es la que ayuda a hombres y mujeres, insectos, plantas, piedras, aunque no hablemos el mismo idioma, a comunicarnos y a vivir con una relación más adecuada. Y en la consecuencia de esas monedas llega lo que todos anhelamos, la paz. Imagínense qué pasa si en una nación como esta segregamos a las culturas y cortamos los árboles. Pasa todos los días. ¿Qué creen que pasa? Irónicamente, en nuestro país, cuando hacemos eso, y eso es lo que refleja simbólicamente estas monedas, dejan de volar los quetzales porque salen las armas. Les pasan todas las monedas, es la misma relación. Yo considero humildemente que este mensaje jamás hay que verlo en una línea recta, sino hay que verlo de una forma vinculante. Todo está conectado, todo. Así empecé mi conferencia conectándonos al sol. Si ustedes no tienen agua, no tienen suelo, no tienen oxígeno, no tienen calidad de espacio, no tienen espiritualidad, no tienen, jamás va a haber paz, jamás. Y ese es trabajo que empieza en cada uno de nosotros. No empieza tirándole las pedradas al que metieron a la cárcel por corrupción. Empieza en reconocer que yo también soy corrupto y cambiando actos uno a la vez. Eso es lo que genera que un país encuentre el bienestar. Y está en la naturaleza, aunque ustedes no lo crean. Si seguimos heredando estos ríos que dejamos ir todos los días, créanme que aquí en los próximos 50 años va a haber más caos de que hoy existe. Y es inevitable, si se lo pueden imaginar. Yo he construido una filosofía basada en la moderación, la humildad y la creatividad. Y creo que la última palabra que ven ahí, es la que sin lugar a dudas garantiza que podamos ver optimismo en este túnel algo oscuro. Somos una nación de muchos y muchas creativos. Y sin duda estamos aquí por la creatividad en diversas facetas, pero ese es el recurso infinito que tenemos las 24 horas del día. Cuando estamos soñando, estamos creando. Pero las ideas hay que construirlas, no solo hay que hablarlas. Y eso es algo que los exhorta a ustedes a hacer. Hay que echar mucha casaca, como yo he hecho. Sino hay que salir, actuar con el ejemplo y demostrar con cosas tangibles que hay posibilidades más grandes para un territorio tan bello como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesores y profesoras. En este momento vamos a pasar a las preguntas. Por favor, si tendrán que acercarse, ¿verdad, Milka? Sí. ¿Alguien quiere, por favor?
Muy buen día a todos. Gracias por la invitación que nos hicieron. Yo vengo de San Pedro Soloma, Huehuetenango. Y no es pregunta la que voy a hacer, sino es un planteamiento. ¿Qué hacemos para convencer a todos los candidatos que nos den parte de su plata y que podamos invertir ese dinero en hacer una campaña a nivel nacional? Porque los pocos que estamos acá, no sé cuántos realmente entendimos la profundidad de este mensaje, pero la sociedad de consumo tiene promoción por todos lados, televisión, radio, prensa, que nosotros escuchamos algo sobre cómo ser moderados para usar un producto, pero a nada más salir, ponemos la radio, llegamos a la casa, vemos la tele y ya nos vuelve a comer otra vez el cerebro. ¿Qué hacer para combatir la promoción de la sociedad de consumo que hay a nivel nacional y que todos podamos llegar a entender esto y salvar nuestro país? Es una inquietud. Muy buenos días. Cuando usted mencionó San Vicente Pacaya, a mí sí se me paró el pelo. Yo soy de San Vicente Pacaya. Conozco calderas. Cuando usted dijo, ahí, este hombre ahí ha de tener sus minifundios. Le cuento. Yo trabajé 25 años para la municipalidad. Hicimos un acuerdo municipal en donde la gente tiene que sembrar árboles. Así dice el acuerdo. En la anterior administración, hay que decirlo por nombre, la administración de la UNE, el alcalde anterior derogó ese acuerdo y se vino la debacle. Que usted conoce, se está muriendo la gente. Instalaron una geotérmica. Los tubos por donde va la corriente, donde va la energía, yo se los dije, aquí sin conocer, sin ser un pedagogo, en ese 4 ahí me mantengo sentado, ¿verdad? Le dije, aquí iba a haber una debacle porque se sentía temperatura. Dicho y hecho, se murieron los aguacatales, se están muriendo las gallinas. Es terrible. No sé si usted vio que hay el tubo pasa en medio por donde está el aire acondicionado y a 5 metros eso está chino, pelón. Pero el anterior gobierno nosotros no dimos la licencia. Yo estuve arraigado, 6 delitos. Me opuse. Aquí me pusieron la 9 milímetros la policía y el láser que me iban a matar, me buscaron, pero ¿quién me encerré? Encontré buenos amigos en la universidad. Pero esa ley, ese reglamento, ese acuerdo municipal, me voy a tomar un poquito de tiempo con las disculpas, era porque también llevamos a CEPRONA. Y la idea era que si un campesino botaba un árbol, tenía que sembrar 10. Y la MUNI tenía, yo trabajé en la municipalidad, tenía afuera los árboles de pino, ciprés, aunque sea de otra especie, que no fuera la oriunda, lo que queríamos era reforestar. Ahora es un problema. Yo trabajo aquí 3, 4 días, porque 2 por mi horario, me voy a mi terreno en las mañanas. Y aquí está mi mentora, por aquí está mi maestra, que me dijo, ¿por qué lo veo tan fisiquín? Dijo la compañera, ¿verdad? Voy a mi terreno. Le digo a mi trabajador, sembremos banano, sembremos esto. Árbol que encuentro, árbol que me llevo, izote, de gusto de mis flores de izote, porque las cosecho. De mis bananos, porque los cosecho. Pero ahorita tenía un nacimiento de agua, arquitecto, y termino con esto. Ya no existe, se me fue el agua. Llevo 22 varas, 25 varas, haciendo un pozo por ver si rescato el nacimiento. Se fue. Porque arriba, gentilmente, con eso que pasó de la anterior administración, talaron 100 hectáreas de árboles y el nacimiento me afectó. Conclusión, lo que usted decía, la bolsa que tira el vecino me va a afectar y si yo lo hago va a afectar, ¿verdad? Entonces aquí vemos bonito, y usted dice, ahí en mi facultad veo ahí fuga de agua por todos lados, y qué lindo, ¿verdad? Todo está húmedo, mañana me lo contarán. Entonces repito, conoce Caldera, lo felicito, esa es mi zona. Hay 88 caballerías de reforestar en el volcán Pacaya. Y este alcalde hasta empezó, estoy asesorándolo, sin un centavo me estoy cobrando, solo por el deseo de llevar a mis estudiantes del EPS a sembrar, lo dije anteriormente, estamos llevando a reforestar y me han criticado, y un pedagogo, ¿qué hace sembrando árboles? Si lo puedo hacer.
Y estamos en esa línea. Este domingo tenemos una campaña de entrada de San Vicente a rescatar los árboles que sembramos en la carretera. Estamos sembrando, que Florita María, se me escapa el nombre, guarumo, para que haya bastante flora, haya arbolitos, es de pajaritos, y estamos echándolo. Pero me encontré en un área donde no puedo pasar porque llegaron a acercar casi 80 caballerías. Y yo pregunté quién es y solo me dijeron, ¿y cómo termino? No se meta, es el poder. Muchas gracias. Tengo unos minutos, entonces tengo dos posibilidades acá. Así aprovechamos el tiempo. Hace unas semanas salió publicado mi primer libro, que no es este. Ese fue el primero que escribí, pero no se ha publicado, porque me está costando un poco hacer todo el proceso final de edición. Pero es un libro que se llama Arquitectos del Futuro, ideas humildes para un planeta sostenible. Y sí creo mucho en que el sentido común y la humildad son las que nos pueden generar esa trascendencia. Pero el primer libro que salió es este, que es un libro que describe todas las estrategias del espacio donde vivo y trabajo, que es aquí en la ciudad de Guatemala, en la zona 4. Es un espacio donde he aplicado más de 60 estrategias de sostenibilidad, donde pago 35 quetzales de energía eléctrica al mes, pago tal vez 5 quetzales de agua, donde la basura se convierte en esa energía y es agua, y donde hay muchísimo bienestar y demasiadas ideas aplicadas para demostrar y tener un poquito la descaradez de venirme a parar aquí a hablar con ustedes. Este es un pequeño librito, de ahí me voy a pasar muy rápido, donde cuento la historia que hoy resumí quizá a grandes rasgos en esta charla. Y el libro, tanto el otro como este, tienen un aspecto vinculante, que es un documental, que dura más o menos 22 minutos. Entonces yo pregunto, ¿es posible reproducirlo ahora para que lo vean o no tenemos suficiente tiempo? ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Yo creo que sí. Vamos a pedir el apoyo del arquitecto Amílcar García. Eso es como el volumen. No escuchan nada. Si no, pongo el micrófono directo acá. El conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia, y las personas que quieran autogobernarse deben de armarse con el poder que el conocimiento otorga.
Estas sabias palabras fueron escritas por el cuarto presidente de los Estados Unidos y padre de la Constitución norteamericana, James Madison, en 1822. Han sido un pilar de inspiración para Alfredo Maúl, un humilde guatemalteco que desde hace más de una década aplica esta frase a su propia vida. Maúl trabajó por 4 años en la restauración arquitectónica de la Casa de Madison, Montpellier, al inicio de su carrera. Sin duda, esos años marcaron su trayectoria profesional y personal de manera profunda. Alfredo piensa que debemos de educarnos humildemente para entender el impacto ambiental que generamos todos los días y encontrar formas puntuales para reducirlo y mitigarlo. Que no podemos reinventar el mundo escondiéndonos detrás de los árboles, sino debemos ser proactivos y positivos, aplicando ideas simples que se puedan replicar y propagar para permitirnos alcanzar el siglo XXII con bienestar humano y ambiental. Esta historia inicia con un viaje a Ucrania en febrero de 2006. Un viaje de trabajo que lo cambiaría todo. Con un equipo de etnógrafos, fotógrafos, historiadores y arquitectos ucranianos, rusos y americanos. Maúl tuvo bajo su cargo el diseño de los componentes gráficos para una exhibición que se mostraría en Kiev y en Nueva York, conmemorando el 20º aniversario de la tragedia nuclear de Chernóbil. Millones de personas evacuaron este territorio que abarcaba alrededor de 300 kilómetros cuadrados, pero muchos que ahora son ancianos decidieron quedarse. Durante un invierno extremadamente frío, Maúl se dio cuenta de la capacidad que tiene el ser humano para comprometer su futuro cuando está en la búsqueda de su propio progreso. Chernóbil representa un impacto de miles de años de desechos radioactivos heredados a las generaciones futuras sin ninguna necesidad. Meses después, Alfredo viajó a su país natal para visitar a su familia, pero de pronto se encontró con un río altamente contaminado que tocó la profundidad de su ser. Se trataba de un río que drena todas las aguas hervidas y miles de toneladas de desechos de la ciudad de Guatemala hacia decenas de comunidades río abajo, desembocando finalmente en el Océano Atlántico. Luego de un breve análisis, logró entender que tanto esta situación como la experiencia que vivió meses atrás en Ucrania eran sencillamente el reflejo de una sociedad moderna que consume irresponsablemente recursos sin cuestionar su verdadero impacto ambiental, sin considerar su verdadero costo ecológico. Haber nacido en Guatemala, estudiado y trabajado en los Estados Unidos y luego vivido en Europa, lo habían preparado para tomar la decisión más importante de su vida. Decidió en ese momento regresar a vivir a su país y renunciar así a su prometedora carrera como arquitecto de edificios históricos. De frente se le presentaba un nuevo reto, un objetivo difícil de alcanzar, pero de suma importancia, de suma urgencia. Sus esfuerzos inagotables se dirigían todos a limpiar ese, y por qué no, cientos de otros ríos de su región, viviendo una vida más austera y humilde, reinventándose a sí mismo y reinventando su propio mundo para compartir con el ejemplo estrategias creativas que minimizarían su propio impacto ambiental. Poder inspirar a otros a que transiten esa misma dirección se convirtió en su estrategia de vida. Alfredo se hizo otra promesa a sí mismo: no volverse a subir en un avión comercial hasta recorrer los 22 departamentos de su bello país. En ese viaje vio deforestación, contaminación en numerosos ríos y lagos y mucha pobreza. Pero también vio esperanza.
documentó más de 1000 hogares alrededor de los 22 departamentos para rescatar las mejores ideas vinculadas al respecto del medio ambiente con el propósito de aplicarlas e integrarlas a un diseño de casa sostenible donde él pudiera vivir y de esta manera probar que en la arquitectura existen innumerables formas de aprender a tener estilos de vida con menor impacto ambiental. Casi al mismo tiempo, encontró una fotografía de su padre y su tío al final de la Segunda Guerra Mundial. Su familia, por ser de descendencia alemana, estuvo refugiada durante varios años en una propiedad localizada en las cercanías del Río de las Vacas. Lo que observó en esa fotografía era producto de la creatividad y humildad de su abuela, su capacidad creativa de ser sensata con los recursos naturales y en la formación de valores a sus hijos. La abuela de Alfredo fue instrumental en su formación de ecovalores desde que él era un niño. Desde ese momento, él ha formado su filosofía basada en la moderación, la humildad y la creatividad para vivir y dejar vivir. Él ha inventado un estilo de minimalismo sostenible, fundamentado en el perfeccionamiento de ecovalores, priorizando los productos locales antes que los globales. Maúl no se considera un ecologista, se considera más bien un motivador ambiental. Él inicia sus días con una rutina de meditación y yoga con la salida del sol. Su petate de fibras de palma natural está orientado al este. Este vínculo directo con el hábitat y su espiritualidad interior le han enseñado a obviar el materialismo y concentrarse en las cosas simples a las que él otorga mayor valor. El silencio, los cantos de las aves urbanas y las gotas de la lluvia le proveen de gran placer. Hace unos años vivió en este espacio durante 2 meses utilizando únicamente $2 al día, en un experimento que le enseñó a ser más ecoeficiente y a practicar la poesía de la pobreza. Aprendió a ser un consumidor más responsable y a dimensionar el impacto de todas sus acciones. Aprendió a llevar una vida más frugal. En su propia vida, ha aplicado más de 60 estrategias de sostenibilidad para demostrar que es posible minimizar nuestro impacto ambiental y como resultado obtener beneficios económicos. Para él, la economía puede ser sinónimo de ecología. Cambió su estilo de vida para demostrar que podemos tener ríos limpios y no depender de energías altamente contaminantes para subsistir y trascender en nuestro siglo. Su casa y oficina, ubicadas en un edificio de más de 40 años en el centro de su ciudad, se han convertido en un sumiso laboratorio viviente que muestra algunas de las posibilidades con las que todos contamos para hacer un mejor balance entre la economía y la ecología, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales del mundo moderno. Estas son algunas de las estrategias de sostenibilidad más importantes que ha ideado para su casa y oficina. Maúl recupera agua de lluvia en los meses de mayo a octubre, en donde se registra un promedio de 2.000 milímetros de precipitación pluvial sobre la ciudad de Guatemala. Capta esta agua en un tanque longitudinal dentro de su oficina, el cual posee una capacidad para almacenamiento de hasta 900 litros. Fácilmente se puede llenar en una semana de lluvias fuertes. Esta agua recolectada le sirve para regar las plantas de su balcón, para descargar el sanitario y para limpieza general de superficies. También ha implementado en su baño un tanque lavamanos transparente que muestra el nivel del agua en el recipiente, lo que le ayuda a visualizar el consumo de líquido, lo que le permite controlar y reducir la cantidad de agua utilizada todos los días.
Este lavamanos se llena con el agua fría que sale antes de que llegue el agua caliente del calentador solar que está ubicado en el techo de su departamento. Todas las tuberías son flexibles, elaboradas con plásticos reticulados. Esto facilita la trayectoria del agua mediante la gravedad, lo cual se traduce a una menor presión en la ducha o en la llave de la cocina, sinónimo de menor consumo de agua. Alfredo consume 50 litros de agua por día en promedio. El promedio de un estudiante universitario en su ciudad es de 250 litros de agua potable diarios. Utiliza un ecofiltro, que es un novedoso invento guatemalteco hecho a base de una combinación de arcilla muy fina, aserrín de pino, el cual, al cocerse, se transforma en carbón activado y luego se le aplica plata coloidal como bactericida para purificar el agua que utiliza para beber. Usando este purificador de agua, llega a reducir hasta unas 4 toneladas de CO2 anualmente. Reutiliza las aguas con jabones y pasta de dientes de lavamanos y ducha para descargar el sanitario evitando el desperdicio de agua potable. Al sanitario además se le ha adaptado un mecanismo de doble descarga, 3 y 6 litros por descarga. De esta manera, Alfredo puede llegar a ahorrar hasta 20.000 litros de agua por año. Ha adaptado energía solar a su casa y oficina por medio de la utilización de paneles fotovoltaicos para producir parte de la energía eléctrica que consume. 4 paneles solares generan 200 vatios de potencia. También ha instalado un calentador solar termosifónico de tubos evacuados al vacío para calentar el agua con la que se baña todas las tardes, cuando el agua es más caliente. En un país como Guatemala, con largos periodos de sol, el calentador de 90 litros puede llegar a calentar el agua hasta los 90 grados centígrados. Toda la iluminación artificial usa tecnología eficiente. Luminarias compactas fluorescentes y diodos emisores de luz. Comparte lámparas de un espacio a otro para reducir consumo energético durante la noche y ahorrarse mucho dinero en cableado y conexiones eléctricas. Maúl separa todos los desechos sólidos que produce. Los inorgánicos como el papel, cartón, vidrio y aluminio regresan a la industria como nutrientes. Los desechos orgánicos que produce en su cocina regresan a la naturaleza mediante un proceso aeróbico de compostaje que tiene en su balcón. Lombrices y otros insectos degradan los desperdicios orgánicos y los convierten en nutrientes que regresan a la naturaleza en sus propias plantas. Maúl produce en promedio por semana media libra de basura que no puede tratar o reciclar. El promedio de una persona en una ciudad es de 2.5 libras al día. La ventilación cruzada es otra estrategia visible. Las ventanas de madera pivotantes están alineadas para aprovechar las corrientes de viento y dejar entrar abundante iluminación natural. Mediante esta estrategia, climatiza su espacio y no necesita ventiladores o aires acondicionados para hacerlo. Una microturbina eólica transforma el viento del exterior en energía eléctrica aprovechable en el interior de su apartamento. Puede llegar a generar hasta 400 vatios pico. En su cocina solo se consumen productos locales. Productos que tienen una menor huella ambiental y que no traen empaques. Maúl no trae plásticos desechables a su espacio. Todos los productos que compra en mercados barriales, no en supermercados, están directamente relacionados al consumo responsable que practica.
La limpieza se realiza con productos biodegradables, jabones y limpiadores no tóxicos, aceites esenciales, vinagre y principalmente solo se usa agua. En cuanto al transporte, Maúl usa sus zapatos si sale hasta 1 kilómetro de distancia de su casa. Si se extiende hasta 10 kilómetros, utiliza una bicicleta. En una ciudad como Guatemala, el uso de la bicicleta le permite moverse con facilidad empleando la red de ciclovías, lo que genera un menor impacto ambiental a ningún costo. Si se mueve más de 10 kilómetros, lo hace con un vehículo que utiliza biodiesel, combustible generado por estudiantes a base de aceite de cocina reciclados en el laboratorio de una universidad local para minimizar las emisiones y el costo de su movilidad. También usa el transporte colectivo de su ciudad y practica el uso compartido de vehículos con otras personas. Desde hace unos años, Maúl hace arte con tintas orgánicas y lápices. Otra forma de trasladar su filosofía y creatividad sin dejar un impacto ambiental. Usa agua, café, semillas, frutas y otros pigmentos naturales para plasmar sus ideas y diseños sobre papel reciclado y papeles de fibras de bambú. Pocas son sus pertenencias personales y todas son visibles en su espacio, sinónimo de practicar su transparencia ecológica. El minimalismo hace que su espacio sea simple y sobrio. Él ha diseñado y fabricado todo el mobiliario de su apartamento y oficina con materiales reusados, madera, fibras naturales y hasta cartones de huevos que se integran estéticamente para mostrar que el diseño puede ser económico y ecológico si se fusiona con la creatividad. Algunas paredes y el techo están pintadas de color blanco con una pintura que él diseñó a base de cal y cola blanca para ayudar a reflejar la luz natural. Los demás muros están construidos con ladrillos de arcilla nacional. Desde niño le gustaba andar en bicicleta, subirse a columpios y hamacas y pintar. Son cosas que sigue haciendo todos los días de su vida. También desde niño se ha fascinado por las semillas y se pregunta cómo objetos tan pequeños pueden hacer una gran diferencia y multiplicarse innumerables veces si las condiciones naturales lo permiten. En su espacio no están permitidos los periódicos, no hay televisión y en la radio se escucha únicamente música clásica y marimba, el instrumento nacional de su país. La paz y el silencio son parte esencial de todos sus días. Las malas noticias se quedan afuera. Las buenas noticias e ideas creativas se celebran. Hace unos años quitó las puertas y barras de metal de sus ventanas. En un ideal de vivir en libertad y no arraigado al miedo colectivo de su ciudad. Su tiempo libre lo invierte leyendo en una hamaca utilizando la luz natural. Paga en promedio $5 al mes de energía eléctrica a la red nacional. Tiene una colección de escobas hechas a mano con fibras naturales y madera que ha ido recopilando en los viajes por su país, pues le gusta mucho encontrarse con creatividad aplicada a utensilios de uso diario. Usa una calculadora de huella de carbono todos los años para calcular su generación anual de gases de efecto invernadero. Para contrarrestar este impacto ambiental, todos los años, Maúl siembra cientos de árboles entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, la ventana forestal del territorio. En estos meses, las lluvias le garantizan la sobrevivencia de los árboles que siembra. Muchos de estos árboles son de la misma especie que su abuela propició al traer las semillas iniciales a Guatemala hace unos 30 años.
de los que hoy hay literalmente decenas de miles creciendo por todo el país. Alfredo creció en un restaurante familiar, restaurante que inició su abuela desde los años 50. Desde muy pequeño era evidente que la cocina era una de sus pasiones. Le agrada usar ingredientes locales y orgánicos para mostrar la belleza del arte culinario. Composición, color, textura, aromas y sabor. Para Maúl, el amor está en los detalles, los simples detalles que hacen que lo mínimo trascienda. Maúl también nos recuerda que todos somos arquitectos del futuro, que las acciones humildes de millones de ciudadanos pueden generar un planeta sostenible. Como ciudadanos privilegiados de este tiempo, tenemos que asumir con responsabilidad y evitar trasladarle nuestra deuda ambiental a las futuras generaciones, sin importar dónde vivamos. Él está convencido que el 22% de los habitantes del mundo puede ser la masa crítica para reinventarlo y lograr una nueva revolución. Una revolución de humildad que inicia en nuestros propios hogares. Reinventar nuestro propio mundo inicia en primera persona, ejemplificando nuestro discurso, siendo congruentes nuestras acciones con nuestros mensajes. Muchísimas gracias por compartir también este documental, ¿verdad? Creo que nos ha llegado realmente al corazón, nos hace transportarnos y nos hace agentes de cambio. Licenciado Riquelme, por favor, usted como jefe de la División de Desarrollo Académico, sírvase pasar. Bueno, ahora ustedes ya tienen la idea de lo que queríamos compartirles. Personalmente quiero invitarlos a que conozcan el lugar que Alfredo tiene cerca de Yurrita. Él no lo sabe, pero con el Colegio de Psicólogos el año pasado estuvimos utilizando sus instalaciones para hacer algunas de las actividades de formación para nuestros colegas. Y tuvimos oportunidad de comer también ahí algo de lo que él ofrece. Es un restaurante, un café pequeñito. Pero, digamos, podemos ir generando ideas bastante claras de cómo empezar a ir cambiando nuestra propia actitud hacia esto, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, porque sí es posible llegar y visitarte tal como se plantea en el video. Hay cosas como muy prácticas y muy cercanas a las que uno realmente puede acudir para empezar a cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Que quizá es lo más importante. E ir también desprendiéndonos de muchas cuestiones que son realmente innecesarias, pero que a veces por la misma contaminación que tenemos del consumo principalmente se nos dificulta. Así que hay una invitación y es un lugar accesible, bastante accesible. Tienen parqueo ahí también para que ustedes puedan incorporarse con sus vehículos. Vamos a agradecerle a Alfredo su participación. Yo creo que quedaron ideas muy claras.
Yo, por ejemplo, lo de el canasto de las tortillas es una cosa que se usa muy frecuentemente, aunque a veces por error podemos cometer cosas garrafales, ¿verdad, licenciado Toledo? Pero la ventaja es que yo tengo muy cerca a Lilian y siempre me está diciendo, licenciado, eso mejor no, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es ir tomando conciencia. Lo del ecofiltro, yo creo que hay una posibilidad de acercarnos, es una cosa que se puede hacer. Bueno, yo creo que habría que ver todas esas ideas adicionales que el arquitecto está ofreciendo en su libro. Vamos a estar pendientes de esa publicación. Le vamos a hacer entrega de un diploma, un sencillo diploma para reconocerle su ayuda esta mañana. Está con el membrete de la universidad, de la División de Desarrollo Académico, del sistema de formación del profesor universitario, que es el que convoca para las actividades de la cátedra. Y está otorgado al arquitecto Alfredo Maúl por su disertación de la conferencia Arquitectos del Futuro, una actividad en beneficio de la excelencia en la educación superior de nuestro país. Y está con la rúbrica de mi firma para reconocerle desde este espacio su ayuda. Alfredo, gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias. Aquí primero. Muchas gracias por tus ideas y esperamos que vamos Yo creo que esto va a ser diferente. Yo no quiero cerrar aquí, sino quiero dejarle las palabras de cierre aquí, Alfredo, por favor. Ya hablé demasiado. No sé qué más agregar, pero sin lugar a duda es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Ahorita mis zapatitos me van a llevar a una bicicleta que está en la puerta de la universidad y luego me subo a un Transmetro y llego a mi oficina y a mi casa que celebro. Y voy a meter 2 quetzales en ese tragamonedas. Yo no meto un quetzal, meto 2, porque es un sistema subsidiado que yo sé que si algún día no funciona, millones de mis compatriotas van a estar sufriendo. Así que hay que hacer cosas a veces sin decírselas a nadie, pero pensando en el bien común. Y eso es lo que exhorta que ustedes practiquen todos los días. Muchísimas gracias.